Pensemos en algo. La próxima vez que tengamos un plato de comida enfrente, vale la pena recordar que ahí, justo ahí, hay toda una historia. Una historia de innovación, de peligro y de ciencia al rescate. Hoy vamos a desentrañar esa historia, la de la química de los alimentos, que conecta lo que estudiamos en los libros con lo que nos llevamos a la boca cada día. Es una pregunta que seguro nos hemos hecho todos alguna vez, ¿no? Y aunque parece simple, la respuesta es increíblemente compleja. Miren, detrás de cada etiqueta, de cada sabor, de cada textura, hay una ciencia entera dedicada a garantizar no solo que la comida sepa bien, sino, más importante, que sea segura para nosotros. Y para entender eso, tenemos que irnos un poco para atrás, a los fundamentos. Primero lo primero, ¿qué es exactamente la química de alimentos? Bueno, va mucho más allá de solo pensar en aditivos o conservadores. Es en esencia la ciencia que estudia la comida a nivel molecular, analiza cómo sus componentes interactúan y se transforman en todo el proceso, desde que se cosecha en el campo hasta que llega a nuestra mesa. Digamos que es una mezcla fascinante de biología, química e incluso ingeniería. Claro, esta ciencia no apareció de la noche a la mañana, se fue construyendo ladrillo por ladrillo, sobre el trabajo de verdaderos pioneros, personas que, mucho antes de que existieran los laboratorios modernos que vemos hoy, empezaron a descifrar los secretos de lo que comemos. Echemos un vistazo a esta línea de tiempo. Entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX, hubo una verdadera explosión de descubrimientos. Un tipo llamado Scheele logró aislar el ácido láctico de la leche. Luego Lavoisier, nada menos que el padre de la química moderna, descifró la composición del alcohol. Cada uno de estos avances, por pequeño que parezca, fue un paso gigantesco que empezó a convertir el arte de la cocina en una ciencia precisa. Y esta cita de Sir Humphrey Davy, de 1813, es simplemente genial. Captura a la perfección el cambio de mentalidad de la época. La idea de que toda la complejidad de los alimentos, desde una simple manzana hasta una hogaza de pan, en realidad se reduce a cómo se organizan unos pocos elementos químicos, ¡wow! Eso fue un pensamiento totalmente revolucionario. Abrió la puerta para empezar a analizar la comida de forma sistemática. Pero, como suele pasar, este nuevo conocimiento tuvo un lado oscuro. A medida que la sociedad se industrializaba, la forma de producir y vender comida también cambió drásticamente. Y esto, lamentablemente, creó la oportunidad perfecta para el fraude a una escala que nadie había visto antes. Piénsenlo, antes del siglo XIX, la comida se compraba localmente. Uno conocía al panadero, al carnicero, había una relación de confianza, una responsabilidad directa. Pero con la revolución industrial, todo eso se fue por la borda. La producción se centralizó, las cadenas de suministro se hicieron enormes y el anonimato reemplazó a la confianza. Y ese, amigos, fue el caldo de cultivo perfecto para la adulteración. Y aquí viene la gran ironía. La misma ciencia que empezaba a entender la comida, también le dio a los estafadores nuevas y mejores herramientas para falsificarla. De repente, podían usar compuestos químicos para imitar colores, texturas y hasta el peso de los alimentos, casi siempre con ingredientes baratísimos y a veces directamente tóxicos. Miren esta tabla porque es impactante. La leche se rebajaba con agua y se blanqueaba con tiza. Al pan le añadían alumbre para que pareciera más blanco y pesara más. Pero lo peor es que se encontraba plomo en el vino o, escuchen esto, polvo barrido del suelo en la pimienta. Esto ya no era un simple engaño para ganar más dinero, era un peligro directo y real para la salud de todos. Esta frase de Frederick Acum, un químico que tuvo la valentía de denunciar todo esto, lo resume a la perfección. Su libro, que tenía el escalofriante subtítulo de Muerte en la olla, fue una de las primeras alarmas masivas para el público. La situación, de verdad, era desesperada. Pero una vez que el problema se hizo tan evidente que ya no se podía ignorar, la misma ciencia que había sido usada para el mal se convirtió en la principal herramienta para combatirlo. La química pasó de ser cómplice del engaño a ser el arma para la detección y la protección. La solución no llegó de un solo lado. Fue una combinación de tres fuerzas poderosas. Primero, la conciencia pública, que despertó gracias a gente valiente como Acum. Segundo, esa indignación ciudadana obligó a los gobiernos a actuar y a crear las primeras leyes de seguridad alimentaria. Y tercero, y esto es clave,
Los químicos desarrollaron métodos analíticos cada vez más sofisticados para detectar los adulterantes. Se les acabó el juego fácil a los estafadores. Y este año es un símbolo de ese gran cambio. En 1906, en Estados Unidos, se aprobó la primera ley de pureza de alimentos y medicamentos. Esta ley, que fue impulsada en gran parte por el incansable trabajo del químico Harvey Washington Wiley, marcó un antes y un después. Fue el presidente que inspiró regulaciones de seguridad alimentaria en todo el mundo. Y bueno, toda esta historia nos trae directamente al presente. Esa lucha del siglo XIX contra la adulteración sentó las bases para el rol tan importante que los químicos de alimentos juegan hoy en día en nuestra sociedad. Hoy, el trabajo de un químico de alimentos va muchísimo más allá de solo buscar fraudes. Tienen una responsabilidad ética enorme. Son quienes se aseguran de que nuestro suministro de alimentos sea suficiente y nutritivo. Protegen la salud de la gente. E incluso, cada vez más, juegan un papel fundamental en la sostenibilidad y en ser ese puente que nos ayuda al resto a entender la ciencia detrás de lo que comemos. Así que la próxima vez que nos sentemos a la mesa, pensemos en esto. Estamos confiando en un sistema increíblemente complejo, un legado de más de 200 años de ciencia, de luchas y de regulación. Estamos confiando en el trabajo silencioso de incontables científicos que, inspirados por aquellos primeros pioneros, siguen trabajando para asegurarse de que lo que está en nuestro plato sea seguro, nutritivo y, sobre todo, genuino.